en México. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Congreso del Estado de Guanajuato con el que remite su voto no aprobatorio al decreto por el que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. La Asamblea ha quedado enterada. Intégrese al respectivo expediente derivado de la declaratoria emitida el 24 de octubre del año actual. Continúe la Secretaría. Se recibieron 2 oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por senadoras y senadores de la anterior legislatura. Dichos documentos se encuentran publicados en la Gaceta para su conocimiento. Intégrense a los expedientes correspondientes. Informo a la Asamblea que el pasado 25 de noviembre, con fundamento en lo que establece el numeral 2 del artículo 176 del reglamento del Senado de la República, se dio turno directo a la minuta que nos remitió la Cámara de Diputados, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. El turno asignado fue las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría. Recibimos de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores el oficio con el que remite el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo julio-diciembre del 2023. Informo a la Asamblea que dicho informe queda en posesión de la mesa directiva para consulta de las senadoras y senadores. En la próxima sesión se pondrá a su consideración. Honorable Asamblea, a partir de la licencia que autorizó el pasado 21 de noviembre a la senadora Claudia Tello Espinosa, se ha convocado a la ciudadana Raquel Bonilla Herrera para que rinda la protesta correspondiente. La ciudadana Bonilla Herrera se encuentra en el salón contiguo y vamos a pedirle a las siguientes senadoras y senadores de la Comisión de Cortesía tengan a bien acompañarla. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senadora Virginia Magaña Fonseca, senadora Araceli Saucedo Reyes, senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, senadora Lilia Margarita Valdés Martínez y senadora Edith López Hernández.
Les solicitamos a las senadoras y senadores ponerse de pie. Senadores y senadoras, gracias. Ciudadana Raquel Bonilla Herrera, esta soberanía le ha convocado para que rinda su protesta constitucional y legal como senadora de la República. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, compañera senadora. Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore de manera inmediata a nuestros trabajos. Por favor, pueden sentarse. Informo a la Asamblea que recibimos oficios de 17 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten la correspondiente resolución en torno al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal, a fin de dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Senadora Presidenta, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que se aprueba. Campeche, por el que se aprueba. Chiapas, por el que se aprueba. Durango, por el que se aprueba. México, por el que se aprueba. Michoacán, por el que se aprueba. Nayarit, por el que se aprueba. Oaxaca, por el que se aprueba. Quintana Roo, por el que se aprueba. San Luis Potosí, por el que se aprueba. Sinaloa, por el que se aprueba. Sonora, por el que se aprueba. Tabasco, por el que se aprueba. Tamaulipas, por el que se aprueba. Veracruz, Ignacio de la Llave, por el que se aprueba. Zacatecas, por el que se aprueba. Y Ciudad de México, por el que se aprueba. De la lectura de los documentos, se confirma que los 17 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, senadora presidenta. Favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche,
Chiapas, Durango, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Se remite a la Cámara de Diputados para que se realice la declaratoria correspondiente. Favor de tomar asiento. Esta presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan las otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. También les comunico que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 225 del reglamento del Senado, se remitirá el decreto a la titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Nuestros siguientes asuntos para desahogar son 6 acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones. Están publicados en la Gaceta y a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Solicito a la Secretaría les dé lectura. Doy lectura, Presidenta. Se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de las comisiones. El senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, se da de baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional, y la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario de MC, se suma como integrante a los trabajos de la Comisión de Defensa Nacional. Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Se notifica las siguientes modificaciones en la conformación de comisiones. La senadora Cintia Eliana López Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, se suma como secretaria a los trabajos de la Comisión de Educación. Se solicita que la designación anterior se ponga a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de la Comisión de Defensa de los Consumidores. La senadora Alejandra Berenice Arias Treviña, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja como integrante en dicha comisión y en su lugar se da de alta la senadora Liliana Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena. Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de comisiones. El senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de MC, se suma como integrante a los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos. Se solicita que la designación anterior se ponga a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de comisiones. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de MC, se suma como integrante a los trabajos de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México. Se solicita que la designación anterior se ponga a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Y por último, se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de la Comisión para la Igualdad de Género. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante en dicha comisión y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de MC, se da de alta como
integrante en dicha comisión. Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Es todo, senadora presidente. Es todo, presidente. No pasa nada, compañera secretaria. Están a discusión los acuerdos. En virtud de no haber personas oradoras registradas, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Sí, presidente, consulto a esta honorable Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Gracias. Aprobados los acuerdos, señor presidente. Aprobados los acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese. Senadoras, senadores, el 25 de noviembre de cada año conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que no es una celebración, sino una serie de jornadas de lucha. Esta importante fecha nos da la oportunidad de sensibilizar acerca de los distintos tipos de violencia que sufren mujeres y niñas. Por este motivo, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género ha propuesto que se realice una serie de intervenciones que permitirán reflexionar y concientizar sobre este alarmante problema que sufren mujeres y niñas a diario. Los integrantes de la mesa directiva hemos dado nuestra anuencia. Mi nombre es Mónica Delgado, tengo 35 años. El 19 de noviembre de 2024 fui brutalmente golpeada y asesinada después de tener una discusión con mi pareja de nombre Miguel Ángel en Tuxtla Gutiérrez. Como consecuencia de esa discusión sufrí golpes en la cara y en mis extremidades. Mi cuerpo fue hallado por mis familiares al interior de mi casa. Mi feminicidio deja huérfanos a mis 2 hijos de 2 y 10 años de edad. Hasta el momento, mi feminicidio sigue impune. Tiene la palabra la senadora Alma Anaí González Hernández a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género. Mi nombre es Camila, tengo 8 años. El 27 de marzo del 2024 salí de mi casa a la 1 de la tarde para ir a jugar con mi amiga Ana en su alberca inflable en el barrio La Florida, en Taxco, Guerrero. 4 horas más tarde mi mamá comenzó a buscarme y recibió mensajes en donde le pedían 250,000 pesos por mi rescate. Al revisar las cámaras del video lograron observar que entré a la casa de mi amiga Ana y jamás salí. Mi cuerpo fue encontrado en una bolsa que llevaba el feminicida el mismo día de mi desaparición. Mi feminicida se encuentra en sujeto a proceso y recluido en el Ceferezo de Iguala. Caso en proceso. Tiene la palabra la senadora Cintia Ileana López Castro. La senadora, perdón, Edith López. Tiene la palabra. Sonido en el escaño de la senadora Edith López Hernández. Bueno, soy Devani Escobar Basaldúa, tengo 19 años. El viernes 8 de abril del 2022 salí de mi casa en Apodaca, Nuevo León, para asistir a una fiesta, a divertirme como cualquier joven de mi edad. Después de reunirme con 2 amigas, nos trasladamos al municipio de Escobedo, lugar en donde estuvimos divirtiéndonos hasta las 3 de la mañana, a esta hora aproximadamente. Decidí regresar a mi casa con el apoyo del chofer de la plataforma que nos había trasladado al lugar. Fue vista por última vez en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo,
El chofer del taxi me tomó una fotografía el día de mi desaparición y a pesar de que fue publicada y se compartió masivamente, mi cuerpo fue encontrado la noche del 21 de abril al interior de una cisterna de más de 4 metros de profundidad al interior de un motel. Caso no resuelto. Tiene la palabra la senadora Nora Rubalcaba Gámez. Gracias. Me llamo Ivana Huato. Tengo 22 años. El 20 de agosto de 2023 me vieron llegar a mi casa en la Ciudad de México. Sin embargo, fui encontrada sin vida en el municipio de Coapixtla, Tlaxcala. Mi agresor fue detenido junto con su madre. Ambos viajaban en mi auto, en el cual fui vista por última vez. Mi caso fue reclasificado como feminicidio y mi agresor vinculado a proceso. Caso en proceso. Tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Del Grupo Parlamentario Morena, no había dicho los grupos parlamentarios, todas las intervenciones, la mía incluida el Grupo Parlamentario Morena. Tengo 49 años, fui asesinada el 25 de noviembre de 2019 por 2 motociclistas que dispararon contra mí y mis hijos, el mismo día que se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Enfrentaba una disputa legal con mi exesposo Juan Carlos N. por la custodia de mis hijos, por quien fui violentada reiteradamente. A pesar de que fue encarcelado en septiembre del 2019, un juez de la Ciudad de México lo liberó. Los autores materiales del feminicidio en mi contra ya fueron sentenciados. El feminicida no ha sido detenido. Se tiene información de que posiblemente huyó a Estados Unidos y cuenta con una ficha roja de la Interpol. Caso en proceso y con un autor intelectual impune. Tiene el uso de la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Me llamo Alejandra Rivas. Tengo 35 años. El 1 de noviembre del 2024 salí de mi domicilio en Tlajomulco, Jalisco, junto con mi hija María José, de tan solo 1 año de edad, para encontrarnos con mucha ilusión con su padre de nombre Mariano en el estado de Colima. El 2 de noviembre, mi cuerpo y el de mi pequeña hija fueron localizados en un terreno baldío en Cuauhtémoc, Colima. El principal sospechoso de nuestro feminicidio es Mariano N., quien fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Actualmente se encuentra sujeto a prisión preventiva y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Caso en proceso. Tiene la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Soy Maite López, soy una mujer trans, artesana textil e integrante de la población LGTBQ+, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Rompí con las barreras al ser la primera mujer trans en participar en concursos de fisicoculturismo, demostrando con orgullo mi identidad. Mi cuerpo fue encontrado con signos de violencia en un mezquite en el paraje Rancho Llano, ubicado en la carretera federal entre Juchitán y Tehuantepec, en la región del Istmo, el pasado martes 1 de octubre. Hasta el momento no hay personas detenidas por mi asesinato. El caso sigue impune. Caso no resuelto. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Soy Juana Daniela, tengo 20 años. El 29 de octubre del año 2021 salí de mi casa en la comunidad de San Nicolás de Temascat. A partir de esa fecha me reportaron como desaparecida. 9 días después, mi cuerpo fue encontrado con huellas de violencia y quemaduras en un lote baldío de Irapuato, Guanajuato. Mi feminicidio sigue impune, caso no resuelto. Tiene la palabra la senadora Anabel Ábalos. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Soy Estela Cruz, tengo 49 años, soy originaria de la comunidad de Santana Yareni, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y soy sobreviviente de feminicidio. El 3 de enero de 2024 me encontraba fuera de mi casa cuando un vecino de nombre Jesús intentó asesinarme con un cuchillo en la espalda, lesionándome también en el cuello y ambas piernas, provocándome lesiones que dejan marca permanente en mi rostro. Tiene el uso de la palabra la senadora Virginia Marí Magaña Fonseca del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Me llamo Mónica Citlali, tengo 30 años y soy maestra de inglés y madre. El 3 de noviembre de este año fui vista con vida por última vez con mi novio Alexis, en Ecatepec. Después de eso, desaparecí. 6 días después, mi cuerpo fue encontrado sin vida en la carretera México-Cuernavaca. A los pocos días, la madre de mi novio declaró que él también estaba desaparecido. Sin embargo, se probó que quien fuera mi novio le había confesado a su primo que me había asesinado y ambos sembraron mi cuerpo en la carretera. Se encuentran vinculados a proceso por mi feminicidio mi novio Alexis N., su madre María Isabel N. y su primo Jonathan N. En agosto de este año sentenciaron con 25 años de prisión a Alexis N. por mi desaparición. Queda aún pendiente el proceso por feminicidio. Caso en proceso. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Me llamo María José, tengo 17 años y soy estudiante. El 16 de abril del 2024 me encontraba en mi domicilio Iztacalco, Ciudad de México, cuando fui sorprendida por mi vecino de nombre Miguel, quien me asesinó de varias puñaladas. Mi madre Cassandra intentó salvarme la vida y ella también fue apuñalada por el mismo sujeto, quien la lesionó 8 ocasiones intentando asesinarla también. Miguel fue detenido cuando mi madre pidió auxilio. Se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva, acusado de feminicidio y de la tentativa de feminicidio de mi madre. Caso en proceso.
Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Soy Lulú, tengo 13 años. Desaparecí el 30 de enero de 2022 en Zumpango, Estado de México. Encontraron mi cuerpo una semana después con señales de violencia sexual en un lote baldío cerca del mismo lugar en donde desaparecí. Mi feminicida fue detenido e ingresado al reclusorio vinculado a proceso. El caso se encuentra en proceso. Ya basta. Senadora Lisette Sánchez García del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Mi nombre es Cintia Guadalupe y radico en Delicias, Chihuahua. El 7 de marzo del 2021, mi pareja Raúl me asesinó de diversas puñaladas al interior de mi domicilio y frente a mis hermanos menores de edad. Aunque huyó a Ciudad Juárez, fue detenido el 7 de abril del 2021 y sentenciado a 45 años de prisión y la reparación del daño psicológico a mis hermanos menores por el delito de feminicidio. Caso resuelto. Tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Mi nombre es Jessica, tengo 22 años. Fui vista por última vez el 21 de septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán. 5 días después, mi cuerpo fue localizado con lesiones en diversas partes, con huellas de violencia sexual. Fue localizado cerca del domicilio de Diego, mi expareja, quien fue detenido el 30 de septiembre del mismo año en Jalisco. Diego fue sentenciado a 50 años de prisión justo por mi feminicidio. Sin embargo, apeló y su sentencia se redujo a 42 años de prisión. Caso resuelto. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Barrales Magdaleno. Tiene finalmente la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Soy Paola y tengo 23 años. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. El 8 de julio de 2024 abordé un taxi de aplicación y mi cuerpo fue encontrado a las afueras de Mexicali 4 días después con señales de estrangulamiento. Mi feminicida, el chofer del taxi, se entregó voluntariamente a la Fiscalía de su estado natal, Sonora. Se encuentra en prisión preventiva y fue vinculado a proceso. Caso en proceso. ¿Con qué objeto, senadora López Hernández? Para hablar por las y nuestras compañeras indígenas de México. Adelante. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el 66% de las mujeres mexicanas de 15 años en adelante han sido víctimas o han vivido al menos un incidente de violencia en cualquier momento de su vida. Los hogares indígenas no son la excepción, pues dicha encuesta estima que el 59% de las mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia. Desgraciadamente, los casos de violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas por lo general no se denuncian, ya que
sea por miedo a las represalias o amenazas con los agresores, quienes gozan de total impunidad, ya que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 5,719 llamadas por incidencia de violencia solo han iniciado 99 carpetas de investigación. Asimismo, hago un llamado a las fiscalías de las 32 entidades federativas para que atiendan, investigan y esclarezcan bajo una perspectiva de género todos los casos denunciados por violencia en contra de las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es necesario hacer una reflexión sobre la llegada de nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera presidenta de México, pues no solo representa un logro por la lucha por la igualdad y la equidad a través de los años, también es un llamado a continuar en la lucha para vivir una vida libre de violencias y coadyuvar en la elaboración de las políticas públicas en esta agenda legislativa feminista que fomenta nuestra inclusión, elimine la desigualdad y erradique la brecha de género, así como promover la sororidad y unidad entre nosotras. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora López Hernández. Senadora Corona Nakamura, ¿con qué objeto? Me preguntaba con qué objeto. Sí, presidente, pero... para hechos. Ándale. Quiero señalar que este 25 de noviembre no hay nada que celebrar, mucho que hacer. Lamentablemente, el 90% de los feminicidios quedan impunes, sin castigo alguno. Todo continúa en el limbo jurídico y no hay ningún seguimiento, apoyos a niñas o niños por el feminicidio de sus madres. Se encuentran en desamparo familiar. Es lamentable que en México diariamente haya de 9 a 10 mujeres asesinadas en nuestro país. Debemos pugnar porque toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio. Hay muchas cifras ocultas, oscuras, que no se dan a conocer, que necesitamos respeto. Y hago un llamado respetuoso a los congresos de los estados para que hagan lo propio y se nombren para que los encargados de la Procuraduría de Justicia en sus estados puedan contar con lo que ya autorizamos aquí, con las fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Senadora Beatriz Mojica, ¿con qué objeto? Adelante. En este Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, es muy importante reflexionar sobre nuestros faltantes, sobre todo lo que falta por hacer en este país. A pesar de las reformas que se llevaron a cabo recientemente constitucionales y que nos dan una gran esperanza en torno a la respuesta del Estado mexicano a este tema tan terrible que son las violencias contra las mujeres, los feminicidios. Hay casos tan drásticos, por ejemplo, que tenemos legislaciones locales todavía en las que una mujer que fue asesinada y la persona que la asesinó, el padre de sus hijos, está en la cárcel, ese hombre todavía puede llamar a los niños, queda con la patria potestad, digamos, aunque esté en la cárcel, y llama a los niños a la cárcel, al hombre, y los niños van a ver al asesino de su madre, por ejemplo. Y entonces, estos casos ya no podemos estarlos viendo, tenemos entonces que hacer un llamado, yo haría un llamado muy especial a las fiscalías de los estados a que se traten los casos con mayor sensibilidad, porque los casos de los feminicidios son los más fáciles de resolver en términos de que
en un 90% siempre son en el círculo cercano de las familias. El hombre que te dice que te ama, la persona que te dice que te ama, son las que asesinan a las mujeres. Es realmente muy doloroso. Y cuando hablamos de las niñas, aún es todavía peor. Aquellas personas que tienen que proteger a los niños y niñas son las que cometen estos infanticidios también. Por eso este llamado a las fiscalías a atender los casos con perspectiva de género y también con perspectiva interseccional de los grupos minoritarios como son las poblaciones indígenas y la población afromexicana, en la que se dan muchísimos casos que no se atienden y que no se están poniendo en las estadísticas como poblaciones vulnerables, indígenas o afromexicanas, que en esa perspectiva se tienen que atender. También un especial llamado a atender los casos de la venta de niñas. Y con esto concluyo. De la venta de niñas, que es algo que tenemos que erradicar, porque no hay ningún uso y costumbre que esté por encima de los derechos de nuestras niñas. Por eso, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cerremos filas para seguir defendiendo a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Muchas gracias. Sobre los crudos relatos que se presentaron, nos permiten reflexionar sobre los distintos estigmas sociales que día a día sufren mujeres y niñas, por lo que invito a todas y todos a seguir trabajando para impulsar distintas acciones que permitan a las mujeres vivir una vida plena, libre de violencias. Declaratoria por un Senado libre de violencias y discriminación, con fundamento política de los Estados Unidos mexicanos, en la Convención sobre la Eliminación de toda